Mi Redentor, le damos gracias a Dios por darnos la oportunidad de estar compartiendo una vez más con ustedes, y le doy gracias por estar sintonizando esta estación y esta hora. Vamos a estar predicando una palabra que Dios nos ha traído, pero vamos a darle la bienvenida a todos. Denle el aplauso grande al Señor, amén. Amen. Thank you, Jesus. Glory to God. Gloria a Dios. Pues estamos creyéndole a Dios hoy en este día. El título que Dios nos dio para hoy se llama ¿Cómo desatar? Amén. ¿Cómo desatar el poder de la intercesión? Amén. ¿Cómo desatar el poder de la intercesión? Gloria a Dios. Thank you, Jesus. Mire, hay veces que mucha la gente tiene preguntas en qué es la intercesión. Amén. En veces no tienen no saben qué es lo que es la intercesión. No tienen un entendimiento o no han conocido qué es lo que quiere decir la intercesión. Déjenme decirle un poquito de qué es lo que hay. Diferente gente que dice que son diferentes cosas. Hay unos que dicen que la oración, la intercesión son dos cosas diferentes. Y hay otros que dicen que la oración es una y la intercesión es la misma, nada más que la intercesión es algo más profundo en lo que se hace intercediendo por otra gente. Yo lo que sí te puedo decir es que la intercesión, para poder interceder, tienes que tener una vida de oración. Amén. Quiere decir que nosotros tenemos que orar a Dios y conocer de Dios y tener ese oído para oír la voz de Dios. Muchas de las veces tenemos problemas en oír la voz de Dios. No sabe cuánta gente a veces le dice: pastor, no oigo a Dios, o no oigo de Dios. Y eso sí es un problema, porque cuando tú no oyes de Dios, ¿cómo vas a saber la dirección que Dios te está dando? Porque ¿cuántos saben que Dios nos está hablando, nos está dando dirección siempre? Nos está llamando para su obra, para trabajar en su viña, pero tenemos que saber oír la voz de Dios. Amén. Tenemos que oír la voz de Dios. Un día estaba oyendo yo un pastor y estaba dando un testimonio, y en este testimonio era de cómo una persona podía oír la voz de Dios. Y él hablaba de una persona que estaba en su congregación de él. Él acababa de predicar de un mensaje de cómo oír la voz de Dios. Pero este señor vino y le dijo, este señor era una persona que era muy exitoso en negocio, era muy rico, Dios le estaba bendiciendo mucho, pero él vino y le dijo al pastor: pastor, no creo yo que puedo hacer lo que usted me dijo. Y él le dijo: ¿Cómo que no puedes hacerlo? Dijo: sí, es que yo no tengo el tiempo para estar orando y estar en ese tiempo con Dios. Yo tengo muchas cosas que hacer. Mi vida demanda de muchas cosas. Y el pastor le dijo: ahí es donde tú estás equivocado, porque con Dios todos nos ha dado, Dios nos ha dado a todos tiempo para poder tener tiempo con Él. Amén. Entonces le dijo: mira, para que tú oigas la voz de Dios, tú tienes que poner una cita con Dios, tú tienes que poner un tiempo con Dios. Quiere decir, cuando yo le digo a un amigo, le digo: vamos a juntarnos para ir a comer algo. Si yo le mando el texto a alguien diciendo: vamos a juntarnos para ir a comer, ¿qué cree que esa persona me va a mandar? Decir, si puede ir, me va a decir sí, y me va a decir dónde, cuándo y a qué horas. ¿Cierto o no es cierto? Él me va a mandar decir cuándo, dónde y a qué horas. Y para que nosotros podamos entrar y tener una cita con alguien más, tenemos que poner un tiempo, un cuándo y a qué horas. Y este pastor le dijo lo mismo a esta persona. Le dijo: tú lo que tienes que hacer es poner un tiempo, un cuándo y una qué horas con Dios. Tú quieres oír la voz de Dios, tú tienes que citar a Dios. Amén.
Y cuando tú hagas eso, vas a entrar en oración y vas a poder oír de la voz de Dios, amén. Y este hombre como que, bueno, al mismo tiempo, no le gustó mucho lo que le dijo el pastor, pero lo hizo. Meses después, él vino y le platicó al pastor cuánto Dios había cambiado su vida de oración desde que él empezó a poner un tiempo, una hora con Dios. Dice que él compró un rocking chair, ¿cómo le dicen esas sillas? Mecedora, gracias. Compró una silla mecedora y la puso enfrente de la ventana de donde salía el sol. Y ahí en ese lugar él se sentaba y empezaba a tener comunión con Dios todas las mañanas. Y él dijo que después de 6 a 8 meses, Dios empezó a cambiar todo en su vida, en su matrimonio, la relación con sus hijos, prosperaba hasta más todavía en sus negocios. Pero algo sucedió, él vino al pastor y le dijo: pastor, Dios me está diciendo que tengo que dejar mi trabajo y tengo que venir a ayudarle a usted. Y usted sabe cómo somos de pastores, pues asegúrate que es Dios, porque nosotros no tenemos una finanzas para pagarle un sueldo. Él dijo: no, entienda lo que le estoy diciendo, pastor, no le estoy pidiendo un sueldo. Yo tengo suficiente, yo tengo muchos ahorros, y Dios me ha dicho que tengo que dejar mi trabajo y venir a ayudarlo. Y dice que ese hombre, el pastor le dijo: pues vete a la silla mecedora para recibir confirmación una vez más. Y dice que él fue, Dios le dio la confirmación y él dejó el trabajo, dejó ese negocio que él esa empresa que él había creado, y la vendió y la dejó. Y vino a trabajar con el pastor. Y el pastor dijo: este hombre estuvo con nosotros como 3 años, y todos los días que él iba era puntual, todos los días que él iba a trabajar, él venía a la iglesia, no a sentarse, no a buscar, ¿verdad?, que leer, él estaba ahí para trabajar. Y dice, como él fue fiel en su negocio, él era hasta más fiel con Dios. Después de ese tiempo fue de tan grande bendición al pastor, pero él le dijo, el Señor le dijo: ¿sabes qué? En mi silla este día Dios me dijo que tenía que ir a ayudar a un amigo en otro lugar, se me hace que era Colorado, y tengo que ir a ayudarlo, está empezando la iglesia y Dios me está llamando a ir para allá. Y el pastor dijo, como ni uno de nosotros de pastores nos gusta, ¿verdad?, irlos a ver, le digo: pues asegúrate que es Dios. Dijo: sí es Dios, Dios me está diciendo que tengo que ir a ayudar. Llegó a ese lugar y en ese lugar empezó a trabajar una vez más. Y cuando él empezó a trabajar, Dios le dijo: empieza a trabajar, abre otro negocio, y todo lo que tú ganes de ese negocio se lo vas a entregar a esa iglesia. ¿Me está oyendo lo que le estoy diciendo? Él oyó la voz de Dios, pero como él sabía la voz de Dios, él reconocía cuando Dios le hablaba. Él empezó este negocio y como por 2 años todo lo que él sacaba era para esa iglesia, para que esa iglesia creciera. Y Dios usó a ese hombre grandemente en ese lugar. Aunque él tenía su retiro, él empezó a trabajar una vez más para obedecer y cumplir con la voz de Dios. Y esa iglesia fue levantada para la honra y gloria de Dios, por medio de una persona que oía y que conocía la voz de Dios. Al final de la historia, ese hombre se enfermó y hubo mucha oración para él, pero Dios tenía ya un tiempo para irse con él. Y dice que se fue, pero le llamaron al primer pastor y le dijeron: le dijo la esposa, mi esposo quería que usted diera the eulogy, ¿cómo se dice?, la despedida o el servicio, ¿verdad? Digo: sí, yo voy. Él voló para allá y fue, dio el servicio en cuando él murió, el Señor murió, en su sepelio. Y le dijo, el pastor le dijo a la esposa de él, le dijo: ¿qué vas a hacer con esa silla mecedora? Le dijo: oh, esa silla mecedora tiene un propósito en nuestra familia.
Esa silla se va a ir de generación a generación a generación. Porque un día mi esposo en ese lugar oyó la voz de Dios y pudo cumplir con todo lo que Dios tenía para él en este tiempo. Denle un aplauso grande al Señor, amén. Denle un aplauso grande. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere que nosotros podamos aumentar en nuestra oración, aumentar en ese tiempo con Dios, porque solamente durante el tiempo con Dios es que nosotros vamos a poder ser útiles, amén. Deje darle una escritura, la puede hallar en Ezequiel 22, versículo 30. Vaya a Ezequiel 22, versículo 30. Gloria a Dios. Y en Ezequiel, dije Ezequiel, ¿verdad? Sí, Ezequiel 22, versículo 30 dice: y busqué entre ellos hombres que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruya y no lo hallé. Ahora, aquí nos está hablando de que Dios en ese instante, cuando se escribió esto, Él estaba buscando un intercesor y dijo: no lo pude hallar. Una persona que se ponga en la brecha. Eso es lo que estamos hablando hoy, de una persona que oye la voz de Dios, que tiene una vida de oración, una persona que está creciendo, una persona que tiene una intimidad con Dios. Él está buscando una persona, ¿verdad?, que hable con Él. Mire, hay diferentes tipos de intercesiones. Hay la intercesión, ¿verdad?, que es la intercesión que Jesús hace. Jesús hace intercesión por nosotros, amén. Jesús intercede por nosotros, amén. Y hay intercesión que el Espíritu Santo hace, y luego hay intercesión que es por medio de los santos. Entonces el principio es la intercesión que hace Jesús, y luego la intercesión que es hecha por medio del Espíritu Santo, por medio de nosotros, y la última es la intercesión que se hace por los creyentes, amén. Y cada una es vital. Ahora, entienda esto: nosotros somos creyentes, somos hijos de Dios. Jesucristo es nuestro intercesor, amén. Él está intercediendo en el cielo, a la derecha del Padre. Él está sentado ahí intercediendo por nosotros, pero al mismo tiempo Él quiere que nosotros intercedamos por otros que necesitan recibir de Dios, amén. Y mire, en esa escritura nos dice que Él buscó un hombre para que se parara en la brecha, amén. Él buscó un hombre para que estuviera en la brecha. Gloria a Dios. Entonces, nosotros necesitamos ver que Dios tiene tarea para nosotros. Si nosotros somos de Cristo, Él quiere que nosotros nos paremos en la brecha por alguien más. Y dice que no lo halló. Y por eso no hay a nadie, dice ahí, no hay a nadie para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Mire, deje darle la traducción de lo que dice que es una intercesión, ¿ok? La definición que la hallé dice, ¿qué es interceder? Y el interceder o intercesión es interponerse en nombre de alguien en dificultad o en problemas, como por ruego o por petición. Deje decirlo otra vez: es interponerse en nombre de alguien, en nombre de alguien en dificultad o en problemas, como por ruego o petición. Ahora, ¿cuántos de ustedes
conocen gente que tiene problemas? ¿Nadie? Todos están con problemas. Todos tienen problemas. Si no tienen problemas de finanzas, si no tienen problemas, ¿verdad?, entre los matrimonios, de los hijos que están apartados, si no tienen problemas, ¿verdad?, de salud, hay problemas en toda la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Allí donde usted trabaja, ahí hay problemas también, ¿amén? ¿Cuántas veces uno va al trabajo y entra y dice, Dios sálvame, Dios guárdame? ¿Por qué? Porque entras ahí y todos están con un problema. No nada más uno, muchos problemas, ¿sabes? Y cuando tú entras ahí, muchos quieren que tú te unes al problema de ellos. Y uno tiene que saber, ¿verdad?, cómo ser la luz y no la tiniebla. Cómo ser un creyente. Cómo entrar en autoridad en esos lugares. Porque todos están buscando que nosotros les apoyemos en algo. Pero Dios le dijo a Jeremías, le dijo que no se hiciera como ellos, sino que ellos iban a ser como él. Entonces nosotros tenemos no ponernos en la cuerda con ellos en lo que ellos están haciendo, sino tenemos que ser la luz en medio de las tinieblas para que ellos miren que hay una mejor solución, para que ellos miren que están equivocados en lo que ellos están haciendo, amén, y que ellos tienen que ver que Dios tiene una mejor manera para ellos. Entonces, yo quiero que veamos vamos a ver, tengo 3 ejemplos de intercesión. Vamos a ver Génesis 18 y vamos a ver el 16. Y es un poco largo, entonces voy a darle un poco de la historia, ¿verdad?, de lo que está sucediendo aquí. Entonces, en la historia esta, lo que ha sucedido es que ha venido un gran clamor en contra del pueblo de Sodoma y Gomorra, y Dios ha ido para ver lo que ha oído de ellos, de la maldad de ellos. Y entonces él pasa por ahí por donde está Abraham, y él dice, no le diré a mi siervo Abraham lo que estoy por hacer. Entonces, cuando él viene, vamos a ver el versículo 18, 16, dice, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que iba a hacer Dios? Iba a ir a destruirlos, ¿verdad? ¿Por qué? Por la maldad que ellos habían hecho. ¿Saben ustedes cuál era la maldad de Sodoma y Gomorra? La maldad de impurez. No nada más la maldad de la homosexualidad, pero la maldad de que ellos dejaban que la gente se muriera de hambre por gusto solamente. Eran gente mala en su corazón. Y dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, y descenderé ahora y ver si han consumado sus obras según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirá también al justo con el impío? Y quizás irá 50 justos dentro de la ciudad, destruirás también, y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él. Lejos de ti el hacer tal,
que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal haga, y el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Está viendo la intercesión que está haciendo Abraham. ¿Por qué está Abraham intercediendo por Salomón? Porque él sabe que su sobrino Lot está allí. No nada más él, sino su familia también. Y entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todos este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizás faltara de 50 justos 5, destruirás a ellos 5 por aquellos 5 de toda la ciudad. Y dijo: no los destruiré si hallare ahí 45. Y volvió a hablar y dijo: quizás si hallaren ahí 40. Está viendo lo que está haciendo Abraham. Abraham está diciendo que Dios dijo sí a los 50. Vamos a ver si a los 45. Y Dios le dijo: a los 40, por 45 no la destruiré. Y dice, y volvió a hablar y dijo: quizás si hallaras 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Versículo 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor, si hablara quizás, si hallara ahí 30. Y respondió: no lo haré ahí por 30. Oyendo la intercesión de Abraham. Y dijo: he aquí ahora que he empezado el hablar a mi Señor, quizás si hallara ahí 20, no lo destruiré. Respondió: por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor, si hablara solamente una vez, quizás si hallare allí 10. Y dijo: no lo destruiré. Respondió: por el amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. ¿Cuántos saben la historia que sucedió en Sara de Amor? No halló 10 el Señor, y solamente a los justos los sacó. Hubo un arrebatamiento de los justos de ese lugar. Abraham le dijo a Dios que no sea que tú destruyes al justo con el impío. En otra manera, si hay justos allí, los vas a perdonar. Y como él llegó a 10, alguien puede pensar que si a lo mejor hubiera seguido, si Dios le hubiera dicho por 5, no lo destruye. Pero ¿cuántos salieron de Sodoma y Gomorra? ¿Alguien lo puede decir? ¿Y cuántos entraron a la tierra, al lugar de salvación? 3. Una de ellas, ¿qué le sucedió? Se quedó congelada como piedra de sal por ver a lo que estaba atrás. Hermano, esta historia es una historia tan real hoy en día. Si tú quieres servir a Dios, tú tienes que servirle de todo tu corazón, viendo de frente. No veas a la derecha ni a la izquierda. La historia de la esposa de Lot, muchas las veces no se predica mucho, pero Jesús mismo dijo de la esposa de Lot, que se había convertido en sal. ¿Por qué, hermanos? Porque en los tiempos en los que estamos viviendo es un tiempo de distracción. Diga distracción. Amén. No le podemos dar a Dios 15 minutos, pero nos estamos distraídos en el teléfono 45 minutos. Nos metemos al baño y no queremos decir cuánto tiempo nos quedamos allá adentro, gloria a Dios, porque están ahí con el teléfono. Aquí no sucede eso, ¿verdad? Solamente allá en las otras ciudades, gloria a Dios. Pero está hablando de eso, hermano, que nosotros se nos hace difícil darle a Dios, ¿verdad? Lo mínimo, cuando Dios está queriendo tener una relación mayor. Entonces, el tiempo de distracción es lo que estamos hoy en día viviendo. Un tiempo donde cualquier cosa te puede robar tu atención.
cualquier cosa, ¿verdad? Hasta la distracción, ¿verdad? En el día continuario, día por día. Hoy en día estaban diciendo que la gente no nada más está distraída con la televisión, sino con las redes sociales. Con las redes sociales, revisando cada 5 minutos, a ver quién puso algo. Let's see who put something on Facebook. Let's see who put something on Instagram. Snapchat, ¿verdad? Todos esos, ¿verdad? El WhatsApp, ¿verdad? Todo, siempre parece que la mano ya funciona sola, ¿verdad? Así con los dedos ya, ¿verdad? Le das a un niño de 2 años, mi hijo tiene 2 años, ya te sabe manejar la tablet mejor que nosotros. Amén, ya sabe cómo entrar, apagar, brincar los anuncios, todo eso. Es distracción. Y Dios está pidiendo que nosotros no seamos distraídos. La esposa de Lot fue distraída, el ángel le dijo no vean para atrás, y ella desobedeció y se transformó un pilar de sal. Y usted sabe después la historia de Lot y sus 2 hijas. Si no la saben, ¿verdad? Busquen en la Biblia, léanla. Pensaba que le iba a decir qué es lo que sucedió, ¿verdad? Busquen la Biblia qué le sucedió. Es toda una telenovela. Y cuando usted mire eso, esas 2 hijas, los 2 hijos de ellas, vinieron siendo los más problemáticos para Israel. Fueron los moabitas y los amonitas, ¿verdad? Moabites, amonitas y los moabitas. Y los 2 fueron 2 grupos de gente que fueron muy estorbo para Israel. Dios quiere que nosotros podamos oír la voz de Él. Amén. Y aquí Abraham intercedió por Lot, no hubo 10, entonces fue destruida Sodoma y Gomorra. Vamos a ver otro ejemplo de intercesión. Vamos a ver a Moisés interceder por Josué y por el pueblo de Israel. Vamos a Éxodo 17. Vamos a Éxodo 17 y vamos a ver una de las guerras que tuvo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y vamos a ver 17 y el versículo, vamos el 8, Y dice 17:8 Éxodo, dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en el Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Y hizo Josué como le dijo Moisés, ¿verdad? Hizo lo que dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Versículo 11 dice, y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos, esta es una señal de alabanza y de adoración a Dios, de rendimiento. Esta era la intercesión que Moisés estaba haciendo por el pueblo. Dice que cuando él levantaba sus manos, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba sus manos, prevalecía Amalek. ¿Cuántos están oyendo? Cuando Moisés estaba intercediendo por el pueblo, levantando sus manos a Dios, adorando, glorificando, el pueblo tenía éxito en la guerra. Pero el momento que él se cansaba, ¿cuántos de ustedes levantan sus manos y no se cansan y la bajan? En el ejército, cuando te portas mal, ¿cuántos años? ¿Usted no fue al ejército? No. Les daban el rifle y lo tenían que tener detenido acá arriba. They made you hold the rifle up here. So don't get, if you're going to the Marines, don't get in trouble, because they're going to make you hold your rifle over here. Y luego hasta que se te está cayendo,
¿verdad? De tan pesado, parece que no pesa, pero ya después de unos, ¿verdad? 30 minutos de levantarlo, después de una hora de tenerlo ahí arriba, algo que parece 5 libras, parece una tonelada. Y esto es lo que estaba sucediendo. Había una intercesión que cuando Moisés levantaba las manos, Israel ganaba. Pero el momento que él se cansaba y bajaba las manos, entonces el enemigo empezaba a ganarles. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron piedra y lo pusieron debajo de él. Y él se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Versículo 13, y Josué deshizo a Amalec y su pueblo a filo de espada. Hermano, el momento que nosotros nos unimos a levantar las manos de nuestros prójimos en oración y intercesión, entonces el enemigo será destruido. Aquí dice que Josué deshizo. En inglés dice Josué destruyó o derrotó a Amalek. Defeated. Es por medio de la oración. Es por medio de la intercesión, es por medio de estar unidos, levantando uno con el otro, amén, porque cada uno de nosotros nunca podemos hacerlo solo. Moisés era el siervo de Dios, pero él no lo pudo hacer solo, amén. Él le dijo a Josué, ve y agarra soldados o gente para que vayan y luchen y peleen. Hoy en este día te estoy diciendo que Dios está levantando un ejército de gente, de oradores y intercesores, perdón. ¿Tú crees que el interceder es simple gritar? No es. La intercesión no es eso. La intercesión es tener intimidad con Dios. La intercesión es conocer la voz de Dios. Eso es la oración, hermano. Hay 3 voces las que tú puedes oír: la voz de Dios, la voz tuya y la voz del enemigo. Y en veces Dios está hablándoles y la gente está reprendiendo la voz de Dios. I rebuke you. ¿Por qué? Porque no reconocen, no tienen tiempo con Dios, no han tomado una cita diariamente. Y déjeme decirle una vez más, el orar y manejar al mismo tiempo no es el tipo de oración que Dios está buscando. El orar en tu carro, yo oro por mis hijos en el carro para darles una bendición antes de que ellos se bajen en la escuela. Yo oro para bendecirlos, pero yo estoy orando por ellos antes en mi sillón de oración. Ahí es donde yo estoy orando por ellos, por ustedes, por los que están enfermos, por los que necesitan venir a Cristo, por la voluntad de Dios. Allí es donde yo estoy orando. El momento que yo voy a dejar a mis hijos, yo los bendigo, yo doy una bendición para que ellos vayan con bendición y regresen con bendición, amén. Yo quiero decirle, intimidad con Dios es como tú vas a tener un éxito en la intercesión. Tú vas a tener éxito hoy en día si tú hoy decides oír la voz de Dios y lo que se está enseñando. Tú vas a recibir conocimiento, knowledge. Amen. How many of you guys need more knowledge? ¿Cuántos necesitan más conocimiento? Todos nosotros necesitamos conocer más a Dios. ¿Se imagina eso? Por una eternidad vamos a estar en la presencia de Dios. ¿Cuánto es una eternidad? ¿Alguien, por favor? Mi hijo ayer le estaba predicando al vecinito. Le estaba predicando a mi hijo. ¿Y sabes lo que le dijo? Le dijo, mira, todo lo que miras aquí se va a pasar, Jesús lo va a hacer nuevo. Y dijo, y allá no estamos en el tiempo, sino allá va a ser por una eternidad.
El tiempo no existe en ese lugar. Yo estaba oyéndolo, diciendo, el tiempo no existe en ese lugar. Y el otro muchachito tiene 7 años, va a tener 8 años. Y estaba así, ¿cómo que no existe el tiempo allá con Dios? Y le decía a Joshua, no, time does not exist over there. It is for an eternity, it is forever. So how long is forever? ¿Qué tan largo es para siempre? Para siempre. Y ni así vamos a conocer todo de Dios. Ni por una eternidad. Pero Él sí quiere. Él se hace conocer a los que lo buscan. Amén. Él le da más revelación a aquellos que buscan de Él. Pero el instante que nosotros dejamos de buscar de Dios, es el momento que nosotros dejamos de crecer. Dale un aplauso grande al Señor, amén. Gloria a Dios. Tú eres poderoso en las manos de Dios. Mire, vamos a ver la intercesión. El ejemplo ya vimos de Abraham y de Moisés. Vamos a la intercesión de Jesús. Lucas 22. Lucas 22. Lucas 22. Y vamos a ver el versículo 31. ¿Cuántos están ahí? Gloria a Dios. Y dice, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado, o yo estoy intercediendo por ti, que tu fe no falle, y tú, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Cuántos sabían que Jesús ya sabía que Pedro lo iba a negar? ¿Qué dijo Pedro? Él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que al gallo no cantará hoy, antes de que tú me niegues 3 veces que me conoces. Jesús le estaba diciendo a Pedro, yo estoy orando por ti, yo estoy intercediendo. Entonces Jesús intercede por nosotros, amén. Jesús intercedió por Pedro. Lucas 22, 31, 32. También quiero que vayan a Lucas 23, 34. Y aquí nos enseña que Él también intercede por nosotros. Dice, y Jesús les decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos y echaron suertes. Jesús intercede por nosotros aún todavía, diciendo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Amén. Yo quiero darle unas cuantas más escrituras, las 3 escrituras más de intercesión antes de terminar. Quiero que vaya a Romanos 8, 34. Y dice de esta manera, Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Dijo, yo me tengo que ir para rogarle al Padre para que venga, ¿qué? La promesa del Espíritu Santo. Si yo no me voy, entonces no puedo venir el Espíritu Santo, y es mejor para ustedes que yo me vaya, dijo Él. Y cuando Él se fue, el Espíritu Santo vino, y cuando el Espíritu Santo vino, Él empezó a interceder por nosotros.
Él está intercediendo, dice Romanos 8:34, por cada uno de nosotros. En Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se le acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él vive, He lives to intercede for us. So He is sitting at the right hand of the Father. Entonces Él vive para interceder por nosotros. Él está sentado a la mano derecha del Padre, intercediendo por nosotros. En ese instante Él le dijo a Pedro, ¿verdad? Yo intercedo que tu fe no falle. Pero hoy en día no está aquí Jesús, sino está en el cielo. Y Él está intercediendo. Que cuando tú pases por una situación grave, o cuando tú tengas, ¿verdad?, que decidir entre el bien y el mal, que tú vas a decidir el bien. Amén. ¿Cuántos saben que Jesús tiene tanta confianza en nosotros? Amén. Más confianza que nosotros nos tenemos en nosotros mismos. Más confianza en veces que nos dan a los que nos conocen. En veces nuestra familia. Hay familias que no tienen confianza, hay parejas que no tienen confianza en ellos mismos, pero Jesús tiene confianza en nosotros. Y dice de esta manera, por tanto, yo le daré parte, en Isaías 53:12, dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado o intercedido por los transgresores. Amén. Jesús hizo lo que nosotros nunca pudimos hacer. Amén. Jesús hizo lo que nosotros no pudimos hacer. Él dice que Él murió. ¿Cuántos saben que la vida de Jesús era una vida de oración? Y si Jesús es Dios, ¿por qué Jesús tuvo que orar? Porque Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Y Dios quiere que nosotros reconozcamos eso, que nosotros necesitamos estar en oración con Dios. Nosotros no debemos de crecer en nuestro entendimiento de lo que es la oración. Yo le decía en el servicio de antes, le decía que muchos de nosotros cuando éramos niños de 5 años, nos dijeron dibuja tu familia, y empezamos con circulitos, palitos, ¿verdad? Y dibuja la casa donde tú vives un cuadro y un triángulo arriba. Le pusieron una ventana y no le pusieron puerta, entonces se me hace que entraban por la ventana, ¿verdad? Y el carro así bien cuadrado con 2 ruedas. Y eso, cuando ellos dibujaron eso, los que le pidieron ese dibujo, los felicitaron y le dijeron qué tan bueno y qué tan bonito retrato lo hicieron. Lo levantaron y lo pusieron en el refrigerador. Y ese niño de 4 años y 5 años pensó que eso era una realidad. Cuando tenía 10 y 11 años todavía estaba dibujando los palitos y los círculos, porque en un día alguien se le había afirmado que era muy bueno el retrato que él hizo a los 4 años. ¿Qué le quiero decir hoy con esto, hermano? Que muchos de nosotros, la oración nuestra es como esos círculos, palitos y esos cuadros que estábamos haciendo hace mucho tiempo y no ha crecido a un verdadero entendimiento. No ha habido una intimidad mayor con Dios. Entonces, lo que nosotros hicimos en el pasado es lo que estamos haciendo ahora todavía, años después, años de conocer a Dios. Nuestra oración está limitada a 2 minutos todavía, antes de que nos vayamos al trabajo. Gloria a Dios. Y en eso y con eso queremos que Dios haga todo dentro de nosotros. Jesucristo se apartaba de sus discípulos. Jesucristo, después de estar enseñando 3 días y hacer el milagro de los 5,000, de dar de comer a los 5,000, él mandó a sus discípulos que cruzaran el mar, y él se fue, el mar de Galilea, y él se fue a orar a la montaña. ¿Por qué, hermano?
Porque para tener una intimidad verdadera con Dios tenemos que tener una vida de oración. Si queremos ver que Dios trabaje en nuestras vidas, tenemos que tener una verdadera vida de oración y intercesión. Amén. Una vida de oración y de intercesión. Dice en Romanos 8:26, y esto es la intercesión del Espíritu Santo. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Pues hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo, diga el Espíritu mismo, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. ¿Cuántos saben que nosotros tenemos un espíritu? Levante su mano si sabe si usted tiene un espíritu. ¿Cuántos saben que tenemos la llenura del Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo y nuestro espíritu, el Espíritu Santo que conecta y le trae, ¿verdad?, esa intercesión a nuestro espíritu, que nosotros podemos interceder, la intercesión del Espíritu Santo con gemidos indecibles. Había un predicador, se llamaba Jonathan Edwards, y él vivió en un tiempo que le llamaban The Great Awakening en Estados Unidos, entre los 1800, y él iba por todo lo que era ese tiempo Estados Unidos, y pues en ese tiempo no había carro, había puro caballo, puro burrito, y se iban de una ciudad a otra predicando el Evangelio. Pero él tenía un cierto grupo de gente que él siempre enviaba antes de él a la ciudad. Y él siempre enviaba eran como 3 personas. Y esas 3 personas lo que hacían es entraban a la ciudad, hallaban un lugar donde rentaban, y todo lo que hacían es orar y ayunar esas semanas antes de que él llegara. Y ahí estaban, se encerraban, y nada más salían para lo básico, pero estaban ore. Y cuando él llegaba a ese lugar, dice, lo más reconocido de ese avivamiento es que del 80 al 90% de las ciudades, de las aldeas, de los lugares, se convertían a Cristo Jesús. Está hablando de 8 de 10 personas venían a los pies de Cristo. ¿Todo por qué? Porque era un avivamiento que se inició por medio de la oración y por medio de la intercesión. Amén. Yo quiero que entienda eso. Usted puede decir, pastor, pero yo no necesito esto es para los líderes, esto es para los pastores, esto es para los evangelistas, para los apóstoles, esto es para los profetas, esto es para los maestros. No, hermano, Dios lo ha hecho una persona poderosa. Dios lo ha hecho una persona poderosa. ¿No me está viendo? Dios lo ha hecho a usted una persona poderosa. Y si usted se pone en oración, en intimidad con Dios, va a ver los milagros, va a ver que los cielos se abran. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios. Si usted no está teniendo una intimidad con Dios, si usted no está teniendo tiempo con Dios, entonces usted le está robando a Dios y se está robando a usted mismo la oportunidad de crecer y cumplir con su llamado. ¿Cómo puedes? Ya menos me están diciendo que ya menos terminamos ahí. ¿Cómo puedes tú cumplir con la voluntad de Dios si no hay oración? Pero pastor, es que usted llama una cadena de oración y ahí estoy. Yo estoy hablando del tiempo tuyo, del tiempo donde tú le dedicas a Dios. Amén. Y dice Romanos 8:27, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces Jesús intercede por nosotros en el cielo y el Espíritu Santo también intercede por nosotros aquí. Man, we got it covered. Jesús en el cielo y el Espíritu Santo aquí. ¿Qué más queremos? It's a win-win situation. Es como le llaman en inglés, ganas y ganas, ganas o ganas. Amén. Es un sí o sí. Pero la única cosa que va a detener la voluntad de Dios, o que se cumpla, si Jesús está intercediendo en el cielo,
y el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros acá, en nuestro espíritu, hay una cosa que te puede detener de todavía no recibir de Dios. Y te la voy a dar muy simple, y te la voy a decir, es muy simple. Es no darle a Dios el tiempo que Él requiere, o que Él quiere. Not giving God the time. No dándole a Dios el tiempo que Él merece. Jesús intercede, el Espíritu Santo intercede, pero no le estamos dando a Dios el tiempo. Amén. Gloria a Dios. Pues he llegado hasta el fin de este. Tenía otras escrituras, pero ahí lo voy a dejar. Yo quiero que entienda, Dios sí quiere ver que se manifieste la gloria de Dios por tu vida. ¿Cuántos saben de todos estos predicadores reconocidos? Smith Wigglesworth, ¿verdad? Kenneth Hagin, todos esos pastores, Benny Hinn, todos ellos, Dios los usó de una manera una manera especial. ¿Pero por qué? Porque dedicaron ese tiempo a Dios. Porque ellos le dieron a Dios lo mejor de su vida. Y Dios hizo grandes cosas en su vida. Usted puede hacer lo mismo. Usted puede en este día dedicarle a Dios lo mejor de su vida. Entrar y buscar de Dios más y más. Denle un aplauso grande al Señor. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos los que nos estuvieron escuchando, viendo por Facebook Live. Este ha sido el pastor Johannes Soto, la pastora Mariela Soto, el Ministerio Internacional Jesús mi Redentor desde Raymondville, Texas, a las naciones, y hasta la siguiente vez nos despedimos. Gloria a Dios. Amén. Un aplauso grande.